verlo y me mandaron sus comentarios, algunas dudas que tenían. Entonces, pues lo vamos a terminar de resolver entonces en su caso. Muy bien, entonces pongo mi pizarra electrónica para continuar con el ejercicio que se quedó pendiente. Muy bien, entonces, esto es lo que llevábamos. Esta es la función que nosotros teníamos y teníamos que simplificar. En su caso, hicimos lo que fue factorización por factor común. En este caso, factor común de estos dos términos era a negada, b negada. De estos dos términos era a negada b o a negada b. De estos dos términos era a b negada. Y de estos últimos dos términos sería AB, AB. Entonces, del mismo modo, podríamos haber agarrado en su caso C negada con D, ya que sería este término. Y este término, C negada con D. Después tendríamos este término C con D negada, que este término lo tenemos aquí. Y en su caso, C negada, perdón, D negada, lo tenemos con este término. Y C y D lo tenemos con este término. Entonces, lo hicimos con A y B, pero también lo pueden ustedes realizar en su caso tomando las variables C y D. Entonces, al realizar factorización por factor común, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos, ahora solamente tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Volvemos a factorizar por factor común y entonces factor común en este caso sería C negada D más C D negada. Este término es semejante a este término y C negada D negada más C por D sería igual término semejante con este término. De aquí volvemos a hacer factorización por factor común y de 2, 4 términos, pues solamente tenemos una multiplicación de términos. En su caso serían 2 términos, debido a que pues esta es una multiplicación, entonces tenemos 2 términos. Y en este caso, pues lo que hacemos es pues cambio de variable. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? En su caso, pues vemos también igual, vemos que C' D más C D', este término que tengo yo aquí es idéntico a la forma XOR, donde tengo A' por B más A por B'. Entonces, en este caso, A sería C y B sería D. Entonces, de este caso, pues sería una XOR. A', B' más A por B, en este caso sería la XNOR. En su caso estaría negando la XOR. C más C' D', C y D, si este era XOR, esta es la negación de XOR, que es una XNOR. Y esta sería la XOR de A y B, y esta es la negación XNOR de A y B mayúscula en este caso. Entonces podemos de una vez pues realizar esta transformación, pero en este caso no vamos a poder simplificar lo más que podamos nosotros. Nos van a quedar un poquito más de compuertas. En su caso, pues vamos a realizar lo que es un poquito más de álgebra y entonces vamos a tener que hacer un cambio de variable. Entonces, mi primer cambio de variable es x igual a x' a más b más a por b'. En su caso estoy agarrando
este término y y es igual a c' por d más c por d', o d negada en este caso, que estoy tomando este término. Estoy tomando ambos términos que corresponden a la XOR. Cuando yo hago la negación de la XOR, de esta XOR, hago una XNOR, yo tengo que A' por B' más A por B es la negación de X. Entonces, por ahí me preguntaban que pues quedaba diferente si negábamos X. Entonces, estábamos viendo la parte de cómo realizar, digamos, o cómo comprobar, en este caso, o demostrar, más que nada, cómo demostrar que la XOR, al negarla, obtenemos una XNOR. Entonces, en su caso, X era A'B más AB'. Si yo niego X, estoy negando todo lo que está dentro del paréntesis. Esto es igual a, recuerden, tengo A' por B, entonces sería A' o A negada y luego la vuelvo a negar. La multiplicación se hace suma más, en este caso, B negada. Después, este signo de suma se vuelve lo que es multiplicación. Al negar la suma se hace multiplicación y en su caso la multiplicación al negarla se hace una suma. Después tengo la multiplicación A por B, B negada, entonces en su caso es A negada más la multiplicación se transforma en una suma lógica, B negada y luego otra vez negada. La primera negación es la que ya obtiene ella misma y la segunda negación proviene de la negación de X. Después, en este caso, esto es igual, realizo lo que en este caso, todo esto realicé lo que es el teorema de Morgan. Si no me equivoco, es el teorema 6. Entonces, en este caso, pues negué todo este término. Después, pues en este caso, A', A negada, y luego la vuelvo a negar, me queda A, más B negada por A negada más B negada, y si niego nuevamente, me va a quedar B. Igual, entonces en este caso solamente terminé de resolver la parte de el teorema 6, que es teorema de Morgan. Esto es igual, ahora lo que voy a realizar es propiedad distributiva. Entonces, lo primero es, este A lo multiplico por todo este paréntesis. Entonces, A por A negada más B, más, es este más, B negada lo multiplico por A negada más B. Entonces sería B negada multiplicado por A negada más B. Vuelvo a realizar lo que es propiedad distributiva y en este caso me va a quedar A negada por A más A por B más B negada por A negada más B negada por B. Entonces, en el caso lo que realicé fue A por A negada, aquí la tengo, más A por B más B negada por A negada más B negada por B. Entonces, de esta manera, pues yo lo que realizo en su caso es A por A negada. En este caso, ya voy a utilizar lo que es la tabla de verdad de la multiplicación o de la AN. Entonces, en el caso, si yo tengo una A por A negada, voy a tener un 0. Del mismo modo, un B por B negada
también voy a yo a tener lo que es un 0. Entonces, esto me da un 0. Esto también igual del mismo modo me va a dar un 0. Entonces, en su caso, por último, me va a quedar, en este caso, me va a quedar A por B más A negada por B negada. Ok, aquí es un 0 y aquí es un 0. Y por último, pues me va a quedar A negada, B negada más A negada, B negada. Que en su caso es este X' que yo tengo aquí, o X negada, que proviene de este valor de X. Y entonces, esto de aquí es una X NOR. Entonces, hasta aquí solamente hice la demostración que si X la negamos, obtenemos esto que está dentro de estos paréntesis, es esto que yo tengo aquí. Entonces, ahorita nada más solamente fue la demostración. En este caso demostré que una X OR, al negarla, es una X NOR. Entonces, ahorita solamente esto fue demostración. Entonces, ahora vamos a utilizar lo que es estos cambios de variable que nosotros tenemos. Ok, antes de continuar, ¿alguna duda que tengan respecto a esta demostración? Ok, muy bien. Entonces, la demostración lo que realizamos fue álgebra. Solamente realizamos lo que fue álgebra. No hicimos otra cosa más que pura álgebra. Entonces, en este caso, ahora, de esta ecuación que yo tengo aquí, vamos a copiarla. De esa ecuación que yo tenía anteriormente y que le hice cambio de variables, entonces ahora se va a convertir en la parte de, déjenme, acabo de borrar, es lo malo de copiar en la pizarra electrónica. Entonces, aquí voy a tener en su caso, esto va a ser igual, C negada por D más C por D negada, D negada en este caso va a ser Y. Entonces tengo Y que va a estar en su caso multiplicada por A negada, B negada más A por B, que en este caso va a estar multiplicada por X', más C negada, D negada más C por D, en este caso va a ser Y', más, ¿no es cierto? Multiplicado, perdón, por A negada B más A por B negada, que en este caso sería por X. Y X, Y negada más Y negada por X, esto no es una igualdad, en este caso solamente hicimos lo que fue cambio de variable. Esto va a ser igual, tenemos Y X', entonces aquí tendríamos X, X' por Y más X por Y'. Entonces, lo voy a reacomodar de la forma que se vea como una X OR.
Entonces, en este caso tendríamos x' por y más x por y'. Allá afuera. Solamente hice reacomodo, no alteré nada. En la multiplicación solamente el término x negada la puse primero y luego lo voy a multiplicar por y, que es lo mismo primero multiplicar por y y luego, tener y multiplicarlo después por x negada. Entonces, de Profesor, esta forma, sí, yo tengo una duda. ¿Cómo llegó a sacar esa y x ese resultado? este de aquí, Ajá. lo que hice fue, ok, muy bien, entonces, regreso. Sustituyó su cambio de variable, ¿no, profe? Nada Y más. lo que hice fue sustituir mi cambio de variable. Entonces, en este caso, aquí C, ok, sí, para que lo vean y no tengan dudas. Tengo este de aquí, tengo este término, tengo este otro término y tengo este otro término. Entonces, sí, para que no se tengan dudas. Ok. A ver, entonces, en el caso de C negada D más C por D negada, yo lo que tengo aquí, este C negada D más C D negada, sería este C negada D más C D negada. Entonces, el valor correspondría en este caso a Y. Entonces, aquí yo tendría, en este caso, a Y. Luego tendría multiplicación por A' negada, B negada más A por B. En este caso sería X'. Entonces, en su caso, pues aquí tendría yo X'. Y como dice su compañero, solamente estoy haciendo lo que es cambio de variable. Entonces, en su caso, aquí voy a tener C negada, D negada más C por D. Entonces tengo aquí C negada más D negada más C por D. En este caso voy a tener a Y. Y aquí tengo A negada por B más A por B negada. Aquí tengo A negada por B más A por B negada. Y en su caso tengo X. Entonces aquí voy a tener yo a X. Y entonces lo que únicamente lo que realicé fue sustituir mi cambio de variable. En vez de poner todo este término, pues solamente pongo a Y, es esta Y que está aquí, multiplicado por X', es esta X', más multiplicado por Y, en este caso va a estar multiplicado por Y por X, negada, perdón. Entonces, aquí tendría Y negada, que es este término, CB negada, D negada más C por D. Entonces es Y negada multiplicado por X, que es lo que yo tengo aquí. El siguiente paso fue reacomodar. Entonces lo reacomodé que se vea de la forma A negada por B más A por B negada. Nuevamente estoy haciendo otro cambio de variable si lo quieren ver de esa forma. A negada sería X negada, Y sería B, más X es A por Y negada, que en este caso es B negada. Y entonces cuando yo hago esta transformación o lo pongo en la forma XOR, me quedaría en este caso. X, aquí lo tengo el símbolo, sería X, XOR de X con Y. Entonces, en su caso, hasta ahorita tengo que es X o XOR XY, que serían las variables. Entonces, regreso esta X y esta Y. Voy a hacer nuevamente el cambio de variable, pero ahora los voy a regresar a los términos que yo tenía. Estos términos que yo tengo aquí.
Entonces, en su caso, me quedaría de la siguiente forma. Si yo hago el cambio de variable, en este caso me queda igual a x, que sería a'(b) más ab'. Entonces, en este caso tendría a negada por b más a por b negada. En este caso sería x OR, entonces sería x OR y, pero en este caso sería el valor de y, lo voy a sustituir por c negada aquí sería c negada b más c denegada. Entonces, ese es el resultado a que yo llego realizando cambio de variable, sustituir ese cambio de variable, tengo la x OR de la variable x con y vuelvo a hacer, o en este caso, hay que sustituir nuevamente el cambio de variable, pero con los términos originales que yo tenía. Ahora, aquí todavía podemos hacer un poco más de álgebra. ¿Qué va a pasar? Tengo a negada b más ab negada, es de la forma x OR nuevamente. Y c negada d más c denegada nuevamente es de la forma x OR. Entonces, en este caso, nos va a quedar. Esto va a ser igual a o x OR de la variable a con la variable b. Nuevamente tenemos una x OR y por último terminamos en este caso con c x OR d. Y ya en este caso es esto que tenemos nosotros ya sería la simplificación con realizando lo que es álgebra. Entonces, en este caso, esto ya es el resultado de la función que nosotros tenemos aquí arriba. ¿De cuál función? En este caso, de esta función. Entonces, realizando toda esta álgebra, sustituyendo cambio de variables, ocupando las compuertas, en este caso XOR, XNOR, pues llegamos a este resultado que sería la mínima simplificación de la función original que nos dieron. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Ok, muy bien. Si no hay dudas o Por el preguntas... momento no. Ah, sí, ¿qué pasó? Por el momento no, profe. ¿Puedes repetir nuevamente? Que por el momento no, profe. Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar esto a el diagrama de, en este caso, con compuertas. Entonces, Sí, profe, ¿puede esperarse tantito nada más para terminar de copiar eso? sí. Ya, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, pasamos a lo que es a realizar el circuito. Entonces, en este caso, solamente voy a dejar esta parte. No voy a hacer el circuito, el de compuertas,
circuito de el diagrama de bloques, se llama así, diagrama de bloques, que son circuitos, en este caso con las compuertas. No voy a realizar este circuito, este lo pueden realizar ustedes. En este caso, pues, podemos hacer o realizar cuántas compuertas se necesitan para este circuito. Entonces, tan solo para hacer los términos de multiplicación, se necesitan una compuerta con A negada, B negada. Luego, el resultado sería con otra compuerta AND con C negada. Hasta ahí llevaríamos dos compuertas. Y luego, el resultado hay que multiplicarlo o hay que realizarlo con otra compuerta AND, que en este caso sería con la variable D. Entonces, por cada término de multiplicación, en este caso, o por cada este término, necesitamos tres compuertas. Entonces, en su caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos que si lo multiplicamos por 3 compuertas, necesitaríamos 24 compuertas AND, solamente haciendo la multiplicación. Luego necesitamos las compuertas OR. Entonces, en este caso tenemos la salida de esta multiplicación con una compuerta OR con esta multiplicación. Luego, el resultado tenemos que realizar luego con otra compuerta OR con esta multiplicación. Luego, el resultado nuevamente tenemos que introducirla con una XOR con este resultado. Nuevamente con esta, nuevamente con este término, nuevamente con este término y finalizamos con este término. Entonces, en su caso necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compuertas OR, más la parte de negación. Si recuerdan, A negada, B negada, C negada, y aquí tengo D negada. Entonces, a las 4 variables tengo que ponerle 4 compuertas NOT. Y finalizamos en este caso con 24 y 4 compuertas NOT. Tengo, 24 compuertas AND más 4 compuertas NOT, tendría 28 compuertas. Más las 7 compuertas OR, entonces en este caso tendría 35, si no me equivoco, serían 35 compuertas que estaría en este caso desglosado o desglosada esta función en mi diagrama de bloques. Entonces, de esas 35 vamos a llegar o vamos a reducirlo a en este caso, 1, 2, 3 compuertas. Entonces, quito mi presentación y voy a presentar toda mi pantalla para que ustedes puedan, en este caso, checar la parte del diagrama de bloques. Entonces, recuerden nuevamente el álgebra. Si realizamos álgebra de una función, lo que estaríamos realizando sería, pues, reducir, en este caso, nuestro circuito, y al reducir el circuito, pues, reducimos los costos. Entonces, en su caso, la XOR, ok, primero necesito mis 4 variables. En este caso tendría la variable A, la variable B, la variable C y la variable D. Entonces tengo mis 4, en este caso, variables. Estas 4 variables pueden ser sensores de temperatura, sensores de presión, sensor de nivel. Profe, nada más se ve usted. No, no estamos viendo. Ah, ok.
Vuelvo a compartir toda mi pantalla, entonces nuevamente. Ok, muy bien. Ya ven lo que es la pizarra, una parte de la pizarra electrónica y la otra parte que es, en este caso, Paint. Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, lo que yo les decía es, tengo mis 4 variables, A, B, C y D. Esas variables pueden ser, en su caso, sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de nivel, puede ser un motor, puede ser, en su caso, una compuerta, puede ser una puerta, en su caso también, igual que está, en su caso, controlada o automatizada. Entonces, puede ser una banda, en este caso, una banda desplazadora, puede ser una empacadora, no sé. Pueden ser estas variables, en su caso, ese tipo de sensores. En la parte, no sé, de seguridad, puede ser una alarma respecto a la presión de la tubería, puede ser una alarma respecto a la caldera, puede ser una alarma respecto al nivel, no sé, de químicos que nosotros tengamos, etcétera. Entonces, todas estas pueden ser, en su caso, sensores en su caso, de de cualquier tipo de sistema que nosotros tengamos. Entonces necesito una XOR. Entonces recuerden, la XOR es esta compuerta. Entonces necesito una XOR. En su caso necesitaría dos XOR. Entonces aquí yo tendría otra XOR. Y por último, nuevamente una tercera XOR. Entonces, solamente pues yo necesito lo que es unir estas compuertas. Entonces, en este caso A va a entrar a una XOR con B. Y aquí yo tendría XOR de la variable A con B a la salida. Esta la voy a meter o introducir en la entrada de la segunda XOR. No, perdón. Necesito hacer la otra XOR, que sería C y D. Entonces, en su caso, aquí tendría C y aquí tendría D. Y por último, pues las salidas las introduzco yo a las entradas de la XOR. Y a la salida, pues yo ya tendría mi función. En este caso, pues el circuito de 35 compuertas que yo iba a realizar ese diagrama de bloques, al realizar yo el álgebra, pues solamente necesito una, dos, tres compuertas, y en este caso las compuertas serían XOR. Entonces, reduzco yo mi circuito digital, en este caso, o en este caso solamente diagrama de bloques, yo lo estoy disminuyendo tanto en costo como en espacio a solamente tres compuertas. Entonces, de esta manera es como nos sirve para nuestro caso el álgebra, y en este caso utilizando las leyes y teoremas de Bohr. Entonces, de esta manera es como nos sirve a nosotros. Entonces, más adelante vamos a ver más ejercicios. Entonces, ¿alguna pregunta o duda que tengan? Muy bien, entonces, si no hay preguntas o dudas, pues paso a lo que es, en su caso, a otros dos ejemplos, otros dos ejercicios más.
que teníamos que, bueno, les dejé los ejercicios para que los puedan resolver ustedes. Muchos me mandaron algunos comentarios respecto a esos ejercicios y más o menos les decía qué era lo que tenían que ir haciendo o contestaba en su caso sus dudas. Entonces, se quedaron estos ejercicios pendientes o los tenían que realizar ustedes y llegar en su caso a la solución. En el primer ejercicio, en su caso, pues la solución era la siguiente. Entonces, aquí les pongo la solución. Sería la función A, B, C va a ser igual a, perdón, con minúsculas. En su caso, tenían que haber llegado a aquí falta uno. Tenían que llegar a un 1. Y el segundo sería F que sería con M, N, P, Q, son 4 variables. En este caso, aquí yo les puse un tip para que lo puedan realizar, que para este inciso tienen que agregar las veces necesarias el término M por N por P por Q. Entonces, en este caso, tendría que este término en sumas, claro, en sumas, tenían que en este caso agregarlo. Y en este caso, este término, lo que estamos agregando o es un 1 o es un 0. Entonces, no estamos alterando en su caso, pues, no estamos alterando la función debido a que se va a agregar con sumas. Entonces, tenemos que agregar, en su caso, tenían que agregar ustedes 1, 2, 3 veces, tenían que agregar esta suma. ¿A qué nos ayudaba a agregar este término 3 veces en sumas? Pues que podíamos factorizar en términos semejantes y podíamos ir reduciendo, en su caso, pues la función. Recuerden, nuevamente les digo, si nosotros agregamos, ¿qué puede ser? Si agrego más M por N por P por Q, entonces lo estoy agregando una vez, lo que yo estoy agregando o es un 0 o es un 1. De la misma forma, pues no estoy alterando nada debido a que estos términos anteriores son los que me van a indicar, pues, cuando la función es un 1 o cuando la función es un 0, cuando estemos, en su caso, haciendo la tabla de verdad. Entonces, el resultado al que tenían que haber llegado ustedes era M por N multiplicado por P más Q, más P por Q multiplicado por M más N. Entonces, a estas dos soluciones es a la que ustedes tenían que haber llegado. Entonces, en este caso, pues aquí siempre va a ser un 1, esta función, en su caso siempre va a ser un 1. Entonces, mientras nosotros, pues, tengamos activadas estas tres funciones, pues en su caso siempre va a ser 1. Nunca va a ser 0, siempre va a ser un 1. Y en su caso, el inciso B, la segunda función, pues al realizar lo que es el álgebra, pues obtenemos esto, M por N por P más Q más P por Q por N más M.
Entonces, de esta manera tenían que quedar la solución de estos ejercicios inciso A, inciso B. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta, profesor. No sé si pueda resolver el inciso A. El Es que, inciso A, es que hice la tabla de verdad y el diagrama, pero me faltó resolver el inciso A. ok, hiciste la tabla de verdad del inciso A Sí, y obtuviste puros unos. sí. Ok, sí, en ese caso sí estás bien. Pero a ver, en álgebra, ok, voy a resolver en este caso este ejercicio. En álgebra nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos f, que sería a, b, c. Esto es igual. Necesito que ustedes vayan practicando esta álgebra porque al final se les va a pedir en su caso que realicen el álgebra. Si no la realizan, van a tener un circuito muy grande. Entonces, ese circuito, pues a lo mejor van a tener lo que es fallas en la simulación porque van a ocupar demasiada memoria RAM. Entonces, pues su computadora puede llegar, en su caso, a trabarse y no puede funcionar o no pueden ustedes mostrar su simulación. Entonces, necesito que realicen, en su caso, pues este tipo de álgebra para reducir y tener las mínimas compuertas o los mínimos dispositivos para poder generarlo o realizar la simulación. Entonces, para que vayan, en su caso, practicando. Entonces, tengo el primer término, lo voy a poner entre paréntesis, no es cierto, tengo A más B más C, que va a estar multiplicado por A más B prima, más, solamente estoy copiando A más B prima, y aquí me faltó la negación, por A más B más, esta B es negada, más C. Entonces, lo primero que voy a realizar en su caso es, pues, aplicar el teorema 6 en este término. Entonces, lo que voy a hacer es el teorema de Morgan. Entonces, esto al realizarlo lo voy a hacer paso a paso. Lo que yo estaría realizando en su caso me quedaría A, voy a ponerlo más abajo, está bien. A la voy a negar. Esta suma se vuelve multiplicación por B negada, porque ya la tengo negada, y la vuelvo a negar. Y entonces en este caso me va a quedar A prima o A negada multiplicado por B. Tengo B negada y si vuelvo a negar, pues tengo solamente AB. Entonces, esto de aquí, solamente realicé lo que fue el teorema de Morgan o el teorema 6 de esto que yo tengo aquí. Entonces, es lo único que hice. Vuelvo a reescribir, en este caso, mi función. Y entonces tengo que mi función A, B, C va a ser igual A más B más C multiplicado por A negada por B en su caso. Es lo que yo realicé, más A más B negada
multiplicado por A más B negada más C. Entonces, hasta ahí solamente realicé lo que fue teorema de Morgan y lo tengo aquí. Ahora, lo que yo puedo hacer, pues sería propiedad, en su caso, propiedad conmutativa. ¿De quién voy a realizar yo propiedad, en este caso, conmutativa? Entonces, por ahí sí tienen sus teoremas y sus leyes. En este caso voy a ocupar la propiedad conmutativa de la forma, entonces lo voy a poner de esta forma, propiedad conmutativa. Y la que yo voy a ocupar sería x, y déjame ver si es la propiedad conmutativa porque... Perdón, no es la propiedad conmutativa. En este caso es el teorema 1. Sí, es el teorema 1, que es el teorema de absorción. Y voy a ocupar en su caso el inciso A, que el inciso A me dice que es X más XY. Entonces, estoy ocupando lo que es el teorema 1. Entonces, en este caso, este teorema 1 lo voy a ocupar en la forma A más B', nuevamente A más B'. Esto sería X. Viéndolo de esa forma, lo que yo estoy haciendo es un cambio de variable. Entonces, esto sería X y este C solamente sería Y. Ok, entonces estoy ocupando lo que es el teorema 1, que es teorema conmutativa. El inciso B lo voy a poner que sería de la forma X, que va a multiplicar a X más Y. Entonces, de este teorema 1, que es teorema de absorción, si ustedes lo tienen, aquí ya puse que X es A más B', entonces nuevamente tengo X que es A más B' más Y. Entonces, esto que yo ya hice un cambio de variable, lo puedo ver de la forma X por X más Y. Entonces recuerden, X, esta X que yo tengo aquí, es A más B' multiplicado por A más B', que es X más Y. Y entonces me dice, en este caso, que el inciso A
esto es igual a X y el inciso B también es igual a X. Y en su caso, pues ya la función, realizando el teorema 1, entonces realizando el teorema 1 de todo esto, yo voy a tener que aquí me va a quedar X, pero X es A más B'. Entonces, voy a bajar tantito. En este caso, pues ya la función me va a quedar de la siguiente manera. Mi función, en este caso, A', B', C, digo, A, B y C, que son mis variables, va a ser igual a A más B más C multiplicado por A negada por B. Más solamente el término A más B'. Entonces, hasta ahí ya simplifiqué un poco más. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Me queda 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces, por lo menos ya quité solamente un término. Entonces, realizamos nuevamente, voy a realizar lo que es un acomodo de esta función. Entonces, lo voy a acomodar de la forma en el cual pues se pueda ver de la forma de alguno de los teoremas que yo tenga. Entonces, el acomodo que yo hago o que se puede realizar es A, B, C. Entonces, antes de hacer el acomodo, los voy a explicar primero. Entonces, en este caso, pues lo que yo voy a acomodar va a ser la forma. Voy a desglosar toda esta multiplicación y lo voy a dejar como términos de C por A' por B', por B, perdón. Entonces, aquí voy a tener una suma y dentro de ellos voy a tener multiplicaciones. Y lo voy a acomodar también de la forma. Voy a dejar B, que va a estar sumando a todo este término. Entonces, el acomodo me quedaría de la siguiente manera. Voy a poner primero ese término, el que yo quiero. En este caso va a ser B, que va a estar sumado por A negada por B. Y esto está multiplicado por C. ¿Vale? Entonces solamente este término lo puse primero y luego C lo puse segundo. Y estos dos términos los estoy poniendo primero. Más A, que es la A que tengo aquí, más la terminación de A más B negada. Entonces lo tengo en ese caso de esta manera. Ahora, nuevamente voy a poner un teorema. En su caso voy a poner el teorema 1, nuevamente el teorema de absorción, que es el que tengo aquí. Entonces ahora tengo a B, y tengo A' por B, en su caso A negada por B. Entonces, B sería X. Aquí tengo nuevamente a X y aquí tengo a Y. Entonces tengo B
tengo una suma y tengo una multiplicación. Entonces tendría a X, tengo una suma y tengo una multiplicación. Entonces se ve de la forma de teorema 1, inciso A. Y entonces me va a quedar la función a aplicar ese teorema 1, inciso A, me queda la función A, B, C va a ser igual. Todo esto que tengo aquí solamente me va a quedar X, pero X en su caso es B, que va a multiplicar a C, que está sumando a A y que está sumando en este caso el término A más B negada. Entonces, hasta ese momento, pues yo tengo B por C más A por A más B negada. Entonces, hasta ahí ya hice nuevamente, reducí, y ahora lo que voy a hacer es, en su caso, esta suma la voy a desglosar de la manera. Tengo B por C. Tengo B por C y tengo A más A por B prima. Entonces, en su caso, a ver, déjenme veo, creo que podría haber hecho otra manera. Déjenme checo. Ok, sí, me faltó agarrar un término de aquí. Entonces, de esta forma, perdón, voy a regresar. Porque sí tengo que hacer, a representar el teorema, en este caso, tomar el teorema 1, es este mismo teorema, pero voy a hacer de esta manera un reacomodo distinto, de la forma que me quede. B es este mismo B que va a estar sumando a B que va a multiplicar a negada, lo voy a poner entre paréntesis para que lo vean, a negada por C. Entonces lo único que hice fue un reacomodo distinto. Entonces, a ver, esto lo voy a poner en su caso de otro color para que no nos pierdamos. Entonces, de esto de aquí, yo lo que voy a tener es AB más B que va a multiplicar a negada por C. Entonces, solamente estoy trabajando con este término que yo tengo aquí subrayado. Ahora sí, aquí van a ver la diferencia. En su caso, este B es X. Este B nuevamente es X. Y este término que aquí tengo es Y. Y entonces se ve de la forma nuevamente del teorema 1, inciso A. Y esto me queda como resultado al aplicar el inciso A, me va a quedar como B. Que recuerden que B en su caso es X. Ahora sí,
si aquí me había quedado C, solamente me va a quedar B más A más B prima. Y entonces voy a tener B más A más B prima. Agrupo términos, en su caso, agrupo A más B más B negada. Utilizando, en su caso, tablas de verdad, en este caso, OR, si A es 1, o en su caso, puedo reducir un poco más antes. ¿Cómo voy a reducir un poco más? Esto es A, y esto de aquí, en su caso, B más B prima Es un 1, ¿no? es un 1, exactamente. Y luego aquí yo voy a tener A más un 1. Entonces, recuerden, la suma lógica, mientras yo tenga un 1, siempre va a ser, en su caso, el resultado a la salida un 1. Y así es como llego nuevamente yo, en este caso, al resultado que yo le había puesto. Entonces, de esta manera se realiza lo que es el álgebra. De aquí solamente, pues no podríamos haber hecho esto, solamente hubiéramos dicho, si A es 1 o B es 1, o en su caso, si B es 0, pues B negada va a ser un 1, entonces siempre por lo regular voy a tener un 1. Entonces, ¿dudas o preguntas que tengan? Ese de A más A, ¿por qué es igual a la otra? ¿Por qué es igual a A? Sí, Ok. Si recuerdas en las leyes, ¿tienes tus leyes? sí, Ok. Después de las leyes vimos nosotros una tablita donde teníamos a la suma lógica, la multiplicación lógica y el complemento lógico. Entonces, voy a poner mi presentación para que vean la tablita de la que les estoy diciendo. En donde les había comentado que esa tablita pues tenía involucrado a las leyes o involucrada a las leyes. Entonces, lo tenemos aquí. En suma lógica tenemos que si es X más X, en su caso si es A más A, voy a tener A. Si es A más A negada, voy a tener un 1. Si es X más 0 o A más 0, voy a tener X. Si es X más 1, que también lo que utilizamos, va a ser 1. Del mismo modo, en multiplicación lógica, pues tenemos X por X es igual a X, X por 1 es igual a X, X por 0 es igual a 0, y si tenemos X por X negada, en su caso es 0. Entonces recuerden, esta X puede ser cualquier otra variable, o puede ser sumas de variable, multiplicaciones de variable, para que ustedes hagan ese cambio de variable si les es conveniente. Entonces pueden utilizar todo esto y pues más que nada lo que estamos utilizando es álgebra. Entonces de ahí es donde sale la parte de A más A es igual a A. Entonces esta tablita engloba muchas cosas en su caso, de las leyes de Volt. Y los teoremas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues esos hay que estar siempre pues enfocados o ver la distribución como yo lo realicé. Entonces, hay que tener, en su caso, pues hay que tener la mente un poco abierta debido a que, pues, para que podamos nosotros poder realizar lo que es esta álgebra o por lo menos poder ver cómo puedo hacer yo estos cambios de variables. Se dan cuenta que yo tomé B, tomé a B y tomé A por A'. Entonces aquí lo tengo y hago un acomodo. Ese acomodo lo estoy haciendo sin alterar la función y solamente pues
para que a mí me convenga, en su caso, utilizar lo que es los teoremas. Entonces, de esa manera es como ustedes van a tener que realizar el álgebra. Pueden mover términos, pero recuerden, si mueven esos términos, pues muévanlo de la forma que no se altere. En este caso, yo no estoy alterando la multiplicación, porque siguen siendo multiplicaciones de esta manera. Entonces, esa es la forma de lo que ustedes pueden hacer, ese reacomodo o esos cambios de variable. ¿Alguna otra duda? Profe, si no se hubiera hecho ese acomodo del que hicimos, ¿se hubiera solucionado de otra manera? ¿O solo sería la única solución? No, se hubiera acomodado de otra manera. Supón, si yo no hubiera tomado o regresado, yo lo que tenía, si no me equivoco, tendría F, A, B, C. Entonces, pero se supone que esta es la mínima simplificación. Entonces, en este caso, a mí me quedó, déjenme recuerdo que me quedó A, B multiplicado por C más A más, en su caso, multiplicado A más B negada. Entonces, esto es debido a que no tomé este C, que me tuve que regresar. Entonces, el C aparece de esta manera. Y entonces, en su caso, esto va a ser igual. Tengo B multiplicado por C más A más B negada. Entonces, esto va a ser igual. Nuevamente tengo B por C y A por B más B negada. Entonces, A más A me queda A. Sería A, ¿no? Ajá, entonces tengo B por C más A más B negada. Ahora, qué puedo yo ocupar? Y esa B, Tengo una B negada y tengo una B. sí. ¿Cómo podría yo hacer el reacomodo? Lo podría hacer de esta forma. Lo que podría utilizar en su caso sería el teorema 2. Vamos a utilizar el teorema 2, inciso, déjenme ver el inciso que nos conviene. En su caso sería estoy checando el inciso. Déjenme realiste, veo ¿No sería el segundo? el inciso B. Bueno, en el A, ¿no? Porque uno de los teoremas que dijo era X por X negada más Y. Entonces lo podemos asociar con el A, ¿no? ¿O no se puede hacer eso? Con inciso. No, porque recuerda, están en paréntesis. A ver, vamos a utilizar el teorema 2. Ok, a ver, pongo aquí el teorema 2. Entonces, el teorema 2 me dice, en este caso, inciso A, tengo que es X que multiplica a X negada más Y. Entonces, vayan checando los teoremas si es que los estoy poniendo como indica. Sí, profe. Okay. Y B, el inciso B, en su caso sería X más X negada por Y
que esto es igual a X más Y. Sí, Y esto es igual a X por Y. es correcto. Ok, muy bien. Entonces, es lo que puedo realizar. Entonces, primero vamos a hacer la forma de acomodarlo que se vea como el inciso A o como el inciso B. Entonces, a ver, podemos hacer que B' más B por C, vamos a hacerlo así, B por C más A. Entonces, solamente cambié términos de orden, digámoslo de esta manera. Entonces, en su caso tendría B', que podría ser X, más X', que podría ser esta X' multiplicado por Y. En este caso, estoy tomando lo que es lógica inversa. Entonces, si recuerdan que podíamos utilizar lógica inversa. Entonces, en este caso, el X va a ser igual a B negada. Y en su caso, pues Y va a ser igual a C. Y entonces, en su caso, yo tendría a B' más B por C va a ser igual. Estoy tomando en su caso el teorema del inciso B. En este caso va a ser B' más C. Y a ver, para que ustedes lo vean. Estoy tomando esta parte, que es esto de aquí. Entonces, B' es B', en su caso sería X. Por este cambio de esta lógica inversa que estoy ocupando. Más X negada. Pero si X es B negada, entonces X negada es B. Multiplicado por Y, que esto es igual a C. Y entonces me va a quedar el resultado X más Y. X es B' más Y que es C. Entonces me queda B' más C. Y entonces al final, ok, aquí al final voy a tener que esto es igual a B' más C más A. Entonces, el resultado de mi función va a ser A, B, C va a ser igual a B'. Lo voy a reacomodar de la forma A más B' más C. Y entonces, esa sería ya mi simplificación, tomando, en su caso, sin tomar AC para realizar lo que es el teorema 1. Entonces, paso al teorema 2, lo resuelvo y me queda A más B' más C. Si genero la tabla de verdad, del mismo modo, también me van a quedar, en su caso, puros unos, que es este uno de aquí. Entonces, depende qué camino tomemos, sí vamos a llegar, no vamos a llegar al mismo resultado, pero vamos a poder simplificar, en su caso, pues nuestro circuito. Pues en el caso de aquí, pues la variable siempre va a ser 1, entonces en su caso, pues siempre vamos a tener activo todo, y en el caso de aquí, pues sí va a haber combinaciones. Pero de todos modos, se hizo una simplificación de compuertas, de tener en su caso
aquí han de ser más de 5 compuertas, pues aquí solamente voy a tener 1, 2, 3 compuertas. Entonces, estoy haciendo de todos modos una simplificación, pero la mínima simplificación en su caso es 1. En el caso de este tipo de álgebra, no vamos a llegar siempre al mismo resultado como el álgebra de los números reales. Recuerden, en el álgebra de los números reales, conforme hagamos el procedimiento y si lo hacemos diferente, vamos a llegar al mismo resultado. En el caso de el álgebra de Boole, ahí sí hay unos cambios porque, pues, con algo que modifiques, puedes llegar a otro resultado algebraico, pero si llegas al mismo resultado que la tabla de verdad, van a seguir siendo unos. ¿Dudas o preguntas? Ok, si no hay dudas o preguntas, de todos modos, pues a lo que estamos llegando es a simplificar, tener menos circuito. Entonces, eso sí, O sea, profe, que las dos están bien en sí, cualquier las dos, situación. ambas están bien. Ok. O sea, al final de cuentas, o sea, utilizando las tablas de verdad se tiene que cumplir eso mismo. O sea, que va a llegar que va a ser un 1, ¿no? Si eso le metes la tabla de verdad. Exactamente. Si ustedes Ah, ok. introducen lo que es la tabla de verdad, pues van a ser un 1. Entonces, Ok. pueden generar ustedes la tabla de verdad si gustan. De Entonces, esta. ajá, son 3 variables. Recuerden, tendríamos, 2 al cubo. ajá, que serían 4. 8. 8, ¿no? 2 al cubo. Sí, perdón, son 8, ¿no? 8. Posibilidades. 8 Ajá, posibilidades, ¿no? ajá, combinaciones en este caso. Ah, sí. Son 4 ceros y 4 unos para en tu caso de para el caso de la variable A más significativa. Luego seguirían 2 ceros y 2 unos repetidos para el caso de la variable B. Y la variable C sería 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1. Ok. Y entonces si ustedes generan su tabla de verdad, que es muy rápido generarla, pues en su caso van a tener a la salida, van a tener un 1. En todos los casos se supone que debe quedar. Sí, en el caso, lo podemos hacer rápido. En el caso de si yo tengo el puro ceros, este B está negada, entonces Va a un ser un 1 1. sigue siendo un 1. Sí, es Entonces, cierto. si B es un 0, ambos siguen siendo, el resultado tengo un 1. Si B es 1, entonces ya tendría aquí un 0, pero esta A Y C es 1. sigue siendo, en este caso, 1. Entonces, de esa manera, pues ustedes pueden ir resolviendo su tabla de verdad. Ok. Ujú. Ok, entonces, ¿otra duda o pregunta que tengan? No, profe. Muy bien, entonces, ok, ya son las 10, ya no me da tiempo de ver los demás ejercicios que íbamos a ver, entonces, pues continuamos con la clase el día de mañana, si ya no tienen dudas. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Cuídese. Gracias. De nada, nos vemos.